Yo me llamo David y hoy vamos a hablar acerca de cómo empezar en el mundo de la programación. Yo creo que si tú me sigues, ya este canal tiene casi 3 años y 5.000 seguidores aproximadamente. Sabes que yo me dedico a enseñarte programación web, sobre todo en YouTube. Tengo casi 100 videos donde hablo acerca de pequeñas cositas, qué es un algoritmo, qué son conceptos básicos, cómo empezar. Hablo mucho de Ruby on Rails porque es mi lenguaje favorito y es el framework en el que yo trabajo y me especializo. Realmente hay muchas formas de empezar a programar. Digamos que tú puedes empezar a programar si quieres, por ejemplo, ser autodidacta o si estás dispuesto a pagar por ello. Yo soy de los que recomienda pagar una universidad, un curso, un instituto, un diplomado, un bootcamp, lo que sea que te funcione. Hay muchas personas que, por ejemplo, critican a Platzi. A mí Platzi me parece muy bueno, porque bueno, por un lado tienes que pagar y yo soy de los que piensa que cuando uno paga las cosas le duelen y digamos de cierta forma se tiene que esforzar para que funcionen y cuando es gratis uno no la aprecia y por eso digamos cosas como este canal no despegan. Pero si tú pagas en Platzi puede que hayas inclusive contenido desactualizado, pero inclusive el contenido desactualizado viene siendo contenido moderno en términos de que son tecnologías que aún se usan en versiones pasadas, pero todavía se usan. Es decir, cambiar a versiones más vigentes o bueno, de las últimas que hay es un paso relativamente sencillo en comparación con, por ejemplo, aprender con el libro de la biblioteca por allá viejo que tenía Java 5. ¿Cierto? Ya estamos en Java 21, yo no sé en qué versión de Java. Entonces, por ejemplo, esas cosas yo las recomiendo. Ahora bien, si tú prefieres ser autodidacta, tienes que saber en cuenta, y también si vas a pagar, tienes que tener en cuenta que todo el contenido que tú vayas a conseguir pago y gratis se consigue ya gratis. ¿Por qué? Porque la programación web toda está documentada en Internet. ¿Sí? Puede que unos métodos o unos institutos o unos cursos tengan encaminado una forma de trabajo mucho más eficiente, pero aún así si tú no tienes forma, recursos o no quieres hacerlo simplemente, puedes conseguir también muy buenos recursos en Internet. Aquí mismo en mi canal yo he mencionado algunos ejemplos de cómo aprender, por ejemplo, Ruby on Rails, que yo todavía recomiendo. Yo mismo coloco contenido de cómo aprender Ruby on Rails. Ahora bien, cuando tú escojas qué quieres hacer, si quieres pagar o si quieres hacerlo gratis, tienes que escoger qué rama quieres aprender de la programación. Por ejemplo, yo me especializo en programación web, pero no solamente existe ese tipo de programación, también existe la programación, por ejemplo, de aplicaciones o de videojuegos, ahora inteligencia artificial, ahora se está pagando muy bien el tema de datos. Hay muchas formas de hacer programación y hay mercado para todos, aunque también es cierto que algunas personas dicen que el mercado está saturado. De lo que está saturado el mercado es de personas que recién aprendieron y ya quieren conseguir trabajo, entonces ese mercado se inundó y desafortunadamente esas épocas donde las empresas pagaban para que uno aprendiera ya no existen. Yo tuve la fortuna de poder contratar personas para que aprendieran, pero digamos que ya me llegan muchísimas hojas de vida que yo ya no los puedo contratar a todos. Pero sí existe la manera en la que esas personas pueden destacar del resto, salir de esa piscina de gente que está aprendiendo, que recién aprendió y que requiere desesperadamente su primer trabajo y así se consigue su primer trabajo. Ahora bien, para tú no llegar a eso, tienes que ser muy estratégico, tienes que documentarte. Yo te puedo decir en este momento cuáles son las tecnologías vigentes, pero todos los días cambian las tecnologías. Las tecnologías en Internet y sobre todo pues en temas de programación son como las modas. Y no tanto porque sean de modas porque alguien famoso lo usó, entonces ahora ya todo el mundo quiere usarlo, sino porque el mercado lo exige. Por ejemplo, ahora con el surgimiento de los temas de inteligencia artificial y de datos se puso muy de moda Python, pero hablemos de cómo era Python hace 10 o 15 años. No era tan demandado como lo es ahora. O por ejemplo el JavaScript. Los navegadores modernos impulsados por empresas grandes como por ejemplo Google invirtieron mucho capital en volver el JavaScript súper que pueda correr en todos lados para colocarlo en términos básicos. Entonces JavaScript se volvió muy demandado y ahora digamos muchas personas aprenden JavaScript y es más fácil aprender JavaScript ahora que pues hace por ejemplo 15 años. Hablando específicamente del lenguaje de programación de Ruby, el lenguaje de programación Ruby era muy popular hace 10 años porque las startups en Silicon Valley se dieron cuenta que Ruby on Rails es un framework con el cual tú puedes sacar un producto mínimo viable, con el cual podrían obviamente levantar dinero muy rápido porque el lenguaje tiene una filosofía de trabajo, una sintaxis, una velocidad de desarrollo muy costo eficiente. Eso sigue siendo válido, solo que ahora como ya hay otras modas, ya inclusive hay personas que critican el lenguaje. En lo personal, yo
yo creo, y esto es un paréntesis, creo que el 2025 es el año de Ruby, entre otras cosas porque crearon nuevos eventos, nuevas organizaciones, han hecho actualizaciones que vuelven Ruby de nuevo vigente y lo colocan en el mapa equiparable y frente a otros jugadores muy importantes como los frameworks de programación web en Python o en Java o inclusive el mismo JavaScript. Cerrando el paréntesis, te estoy diciendo que debes escoger una tecnología, no la que yo te diga en este video, sino la que tú tienes que consultar en el momento que veas este video para que escojas tu camino de aprendizaje. Sí, tienes que tener en cuenta que esta tecnología, si tú estás aprendiendo lo que todo el mundo está aprendiendo, vas a entrar en esa piscina donde todo el mundo va a estar buscando trabajo y entonces no vas a tener tan buenas oportunidades a menos de que te vuelvas el super crack en esa tecnología que todo el mundo usa. Por ejemplo, en el momento de grabación de este video se está empezando a hablar acerca del lenguaje de programación Rust, que de pronto ya se había hablado un poco en el pasado, pero está cogiendo tracción. Yo no sé qué va a pasar con ese lenguaje, pero se dice que va a pintar bueno, entonces es un buen momento para aprender Rust. Mi consejo personal para el 2025 es de nuevo, y también como he venido haciéndolo por 3 años, porque lo estoy pregonando para mi canal de programación, aprender Ruby. Entonces te recomiendo, ese es mi consejo casi que atemporal. Puede que en un año Ruby ya no sea relevante y yo esté buscando trabajo en otros lenguajes de programación, pero a mí me ha funcionado por los últimos 15 años. De hecho, cuando yo aprendí Ruby la primera vez, intenté salirme de Ruby para trabajar en PHP, pero me salió una oferta laboral para volver a Ruby, entonces tuve que volver a Ruby. Después intenté salirme para trabajar en C# y me llegó otra oferta laboral para trabajar en Ruby. Entonces me regresé a Ruby y eso mismo lo he hecho con varios lenguajes hasta que todavía hoy por hoy vivo de programar para una empresa que me pide que el lenguaje de programación principal sea Ruby y en su framework Ruby on Rails. Yo optaría por un camino autodidacta, bootcamp o carrera universitaria. Pues depende. Pues yo, David, soy muy amigo de pagar por las cosas porque me duelen. Y cuando duelen, entonces uno le mete esfuerzo. Pero si tú de pronto no tienes la oportunidad, las posibilidades, los recursos para hacerlo, te recomiendo que pongas algo que sí tienes y es tiempo. Entonces invierte tiempo en hacerlo que seguramente va a pagar. Si tú le vas a dedicar 1 hora después de que llegas de la casa, descansas, vas al gimnasio, estás con tu familia y por allá 1 hora antes de dormirte vas a estudiar programación, esos van a ser los resultados que vas a obtener. No van a ser muy buenos, al igual que como cualquier otra cosa que vas a hacer. Si vas a ir al gimnasio y le vas a dedicar un ratico, nunca vas a ver progreso. Si tienes un instrumento musical y lo practicas a raticos, nunca vas a ver el progreso. Si quieres aprender un idioma y lo haces también ahí con Duolingo a raticos, entonces lo mismo pasa con la programación. No hay un curso mágico, no hay un canal de YouTube mágico, no hay una píldora mágica que te aprenda programación. Nada más que practicarlo, leerlo, vivirlo, consumir programación todos los días, a toda hora, te vuelve un experto en programación. Yo llevo 15 años todos los días consumiendo temas de programación y digamos que de eso vivo hoy, pero inclusive antes de hacerlo de forma laboral, yo lo hacía porque me apasionaba, porque me gustaba. Inclusive desde que yo tenía 12 años, yo hacía temas de programación cuando ni siquiera tenía internet en la casa. Entonces para mí es muy fácil decirlo, pero por ejemplo, y esto ya es una anécdota personal, decidí ponerme como meta o un reto personal hacer otras cosas diferentes para poder salir adelante en algo más diferente a este tema de programación. Por ejemplo, crear este canal de YouTube. Tiene pocos seguidores, tiene muchos videos, tiene poco alcance, pero es porque le he dedicado muy poco tiempo realmente. Si yo le dedicara un tiempo completo, yo le dedicara 4, 6, 8 horas diarias, estoy seguro que yo viviría en este momento de este canal de YouTube. Pero en este momento, como le dedico poco tiempo, poco me paga YouTube. YouTube me paga en este momento centavos por cada minuto que tú estás viendo este video. Entonces realmente no tengo para nada. Otro ejemplito, hace poquito, si tú me sigues en las redes sociales, te vas a dar cuenta que me compré una batería y estoy por ahí tocando cancioncitas. Estoy en el curso del tupa tupa. Como le dedico poco tiempo, poco progreso tengo. Lo mismo vas a ver con el tema de la programación. A mí me llaman mucho los amigos y me dicen, yo quiero aprender programación, pero yo solamente puedo hacer los raticos. Yo me trato como medio de hacer el loco porque yo sé que me van a poner a perder el tiempo. Y los que me escriben al DM también para preguntarme lo mismo, yo les recomiendo mucho que se unan al canal de Discord, en donde podemos hablar entre todos los miembros del canal que están suscritos al Discord, y ahí pueden hablar conmigo personalmente y también pueden resolver preguntas con los otros miembros de la comunidad. Entonces es un espacio porque todos estamos aprendiendo. Ahora bien, hay que enfocarse en proyectos reales desde el principio. Hay una importancia y es que se puede aprender, digamos, haciendo los holamundos, las calculadoras, el clásico blog, pero nada enseña más que utilizar
un proyecto de la vida real. Por ejemplo, cuando yo empecé a programar, porque yo empecé pues digamos, sí, con libritos en la casa y eso, pero yo dije, bueno, ya tengo que trabajar de esto porque tengo que ganar dinero para mi casa. Yo dije, voy a empezar con un proyecto real, y lo que hice fue que mi papá por allá tenía una comercializadora de productos de ferretería y él hacía un programa que él mismo hizo, él usaba un programa que él hizo en Fox Pro. Y yo lo quería modernizar con algo, ¿cierto? Entonces yo hice un programa en C Sharp con un framework que se llamaba MVC 3 en la versión 3 con el motor Razor, y yo le hice un sistema web en donde él habían varios CRUDs y él podía crear los productos, registrar ventas, hacer reportes, y él efectivamente lo empezó a usar. Entonces esa fue mi primera experiencia y yo me puse como reto personal decirle, papá, necesito un computador, y entonces él me compró mi computador, yo aprendí a programar ahí, le hice ese programa, se lo puse online en su computador, ahí pues tenía sus errores y sus cosas, pero él lo estaba utilizando. Entonces a mí eso me dio la experiencia, y la primera vez que yo pedí trabajo, que yo me fui como practicante a una empresa de cultivo de flores, yo mostré ese software. Yo dije, yo hice este software para una empresa familiar, y a ellos les encantó porque pues me pagaban un peso, y yo ya tenía alguna experiencia, pero esa experiencia era como ficticia, ¿sí me entiende? Pero ellos no sabían eso, ellos creían que realmente estaba funcionando, y eso es verdad. Pero eso fue lo que a mí más me ayudó a aprender en ese momento. Hoy por hoy pues hay muchas facilidades porque en ese entonces no habían redes sociales y cosas, pero hay una cosa muy importante, y es que si vas a aprender programación y lo quieres volver serio, tienes que volverte una persona, tienes que figurar en el mapa, ¿sí? En tus redes sociales coloca que no pongas aprendiz de programación o estoy aprendiendo programación, no, tú eres un programador. Si tú sabes tirar una línea de programación, sabes hacer un hola mundo, hacer un system.out.println, un puts, un console.log, en cualquier lenguaje sabes imprimir una línea en la consola, significa que tú eres más programador que el 99% del planeta, ¿sí? Entonces, cuando tú ya eres programador, vas a crear un perfil en LinkedIn, en Medium, en dev.to. Si quieres impelicularte de hacer tus redes sociales del programador, hazlo para que de pronto esa presión social te ayuda. Más a la gente no le importa si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, a menos de que tengas pues una comunidad súper tóxica en tus círculos sociales. Pero como no le importa, realmente no tienes por qué ocultar o que te dé pena o nada. Yo empecé justamente así mi canal de programación. Mi canal de programación, yo hice un perfil en Instagram y yo veía que la gente me empezaba a seguir, sobre todo en mis círculos sociales, pero ninguno le daba like a mis publicaciones. Eso a mí, que me dice de forma de pronto en modo baja autoestima o en modo tóxico, la gente quiere verme, pero la gente no me apoya, ¿sí? Y después de eso, de mucho crear contenido, de ir despacito subiendo contenido, llegué a tener 7,000 seguidores. Por ahí me empezaron a contactar empresas y empecé a tener negocios en donde efectivamente podía monetizar este tema de la programación y de cómo enseñar programación por internet. Sí, a mis amigos hoy todavía no les sigue dando like a mis publicaciones. Ellos, yo veo que las ven, pero no les dan like. Es decir, no me ayudan a que eso se vea más, a que sea más orgánico el contenido. Pero eso me ayudó a establecerme dentro del mapa y ponerme como una persona que está enseñando programación, y eso me da como de cierta forma un aliciente, una presión, puedes decirle como tú quieras, para que continúe en esto y para que no lo deje atrás. Y como esto ya me está rentando centavos por YouTube o contratos con empresas, estoy muy animado haciéndolo. Una cosa muy importante es que tienes que aprender a vender tus habilidades desde el primer día. Por ejemplo, ¿cómo me postulé yo a mi primer trabajo? En el primer trabajo que yo tuve, me llamaron para hacer una práctica en el departamento de ingeniería de sistemas de un cultivo de flores. Allá realmente no había nada sistematizado. O bueno, de cierta forma estaba sistematizado en una hoja de Excel como unos movimientos de inventarios, pero eso tenía como un problema porque pues el Excel, incluso yo se lo dije al jefe de sistemas en ese momento, yo le dije, venga, ¿qué pasa si ese archivo de Excel se le pierde, se le borra, el computador se daña, le pasa algo? Y me dijo, no, nos jodimos. Y yo le dije, no, pero venga, hagamos un sistema de información con una base de datos remota, que tenga backups y pues una cosa pues que varias personas puedan entrar concurrentemente, que tenga reportes, o sea, algo serio para una empresa que tiene 500 familias empleadas cultivando flores. Entonces sí, me copió la idea, empezamos a hacer ese sistema de información, pero fue precisamente esa labia que yo le dije, esas justificaciones, esa argumentación,
la que le llevó a él como a que viera un atractivo en mí. Y realmente, ¿qué atractivo tenía yo? Ninguno, porque yo estaba como en quinto semestre de ingeniería de sistemas y no sabía programar, no tenía una referencia laboral anterior más que, digamos, ese sistemita que había hecho para la empresa familiar. Y bueno, el otro atractivo era que le salía muy barato. Si tú estás aprendiendo a programar, tienes que tener en cuenta que lo primero que te va a pasar es que vas a o regalar tu trabajo o a cobrar muy barato. Desafortunadamente en este momento así está el mercado. Esas épocas donde a uno le pagaban para aprender ya pasaron, pero si puedes encontrar a alguien que te dé una oportunidad o que vea valor dentro de lo que tú sabes hacer y dentro de lo que tú cuestas. Obviamente no te vas a quedar ahí toda la vida, pero sí tienes que tener en cuenta que al principio lo monetario es poco, pero el aprendizaje es mucho y después se van a revertir las cosas. Luego el aprendizaje va a ser poco porque ya vas a estar acostumbrado haciendo lo mismo, pero le vas a dar mucho valor a la empresa y por ende la empresa te va a pagar muy bien. Ese es el caso mío en este momento en la empresa en donde estoy, donde yo le doy muchísimo valor a la empresa me paga muy bien, pero yo ya estoy haciendo lo mismo que llevo años y años haciendo. Entonces lo que yo aprendo realmente es lo que estoy haciendo por fuera, para este canal de programación, para consultorías, para proyectos personales, pero realmente en mi empresa estoy haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero cuando el tema era al revés, yo estaba aprendiendo para otra empresa y la empresa me pagaba muy poquitico. Entonces eso es una cosa que te va a pasar. Y finalmente, uno de los errores más comunes que pasa con las personas que están aprendiendo a programar es que primero, pues como te dije, no le dedican el tiempo que se merece. Si tú le dedicas poco tiempo, pocos resultados van a tener. Eso lo he dicho como 3 veces en este video porque quiero ser muy incisivo con eso. Eso me pasa a mí y es una forma de inclusive autorrecordármelo porque yo mismo hago eso. Yo mismo digo, pero yo quiero aprender a tocar batería, yo quiero ser mucho más habilidoso con estas baquetas. Y luego yo digo, bueno, pero yo cómo voy a ser habilidoso con estas baquetas si yo no le dedico el tiempo que se merece. Entonces lo mismo pasa con la programación. O yo voy mucho al gimnasio, yo hago mucho ejercicio, sí, pero no te estás alimentando bien y como no te estás alimentando bien no vas a ver mucho progreso dentro de tu composición corporal. Pasa lo mismo con la programación. Ahora bien, una cosa que le pasa a los programadores que sí le dedican tiempo y que todavía lo hacen, y bueno, tengo que decir que a veces lo hago yo, es que no se documentan lo suficiente, no buscan en las fuentes oficiales, no se rodean de personas, se frustran muy fácil cuando tienen problemas. Y este tema de la programación es de problemas sobre los problemas. Y claro, porque yo estoy aquí, yo no tengo un comité de personas que me están diciendo, venga, haga esto, mire esto, revise aquello. Yo estoy solo contra el mundo y la empresa cuenta conmigo, mi equipo de trabajo cuenta conmigo. En este momento yo soy así, pero cuando yo hacía parte de un equipo de trabajo, yo tenía un equipo donde el compañero, el jefe o mi superior, yo le podía hacer preguntas, pero venialmente yo no me podía quedar todo el día haciéndole preguntas porque entonces no lo dejaba trabajar a él. Hoy por hoy, en 2025, hay ChatGPT, Stack Overflow, foros, documentación en línea, hay muchísimos recursos para aprender, pero aún así la gente no lee. Entonces esto lo hablo en este video que te dejo a continuación acerca de 7 errores que cometen los programadores junior de Ruby on Rails. Te recomiendo que lo veas porque ahí vamos a hablar acerca de los errores más comunes que cometen los junior y por favor déjame saber en los comentarios qué otra cosa harías o qué pregunta tienes porque leo todos los comentarios.